Bueno, quería que reflexionásemos brevemente acerca de qué espacios habitamos. Yo aquí, de una forma un poco reduccionista, lo he dividido en dos categorías, que serían espacios físicos, como por ejemplo pueden ser los parques, los bancos de las calles, los descampados donde jugábamos al fútbol, las plazas donde de pronto nos juntamos y algunos hacen botellón y otros nada más pasean el perro, o los espacios digitales, donde pues estamos en redes sociales, viviendo a través del correo electrónico, la mensajería instantánea, WhatsApp y demás. Y me gustaría que reflexionásemos un poco sobre estos espacios, así en conjunto, igual de una forma no demasiado horizontal, porque solo estoy hablando yo y solo yo tengo el micro, pero sí que participéis un poco en esta parte. Me gustaría saber quiénes de los que están aquí piensan que pasan más tiempo en el espacio físico que en el digital. Manos arriba. Ok, prácticamente todos pensáis que pasáis más tiempo en el espacio físico que el digital. Me encanta. Os voy a dar un par de datos que igual os hacen replantearos esa idea. ¿Sabíais que en promedio las personas tocan sus móviles 2.617 veces al día? ¿Sabíais que niños y adolescentes de 8 a 18 años pasan de media, 7 horas al día delante de una pantalla? Muchas veces prácticas muy habituales como mirar la hora, mando un mensaje y lo guardo, no las estamos contabilizando como tiempo que estamos delante de una pantalla, pero estamos habitando mucho más, cada vez más, espacios digitales, mucho más que los físicos. Ahora hablaré de por qué es importante esto. Antes de eso, me gustaría también otra vez preguntaros si pensáis que los espacios físicos son materiales. ¿Sí? ¿Quién piensa que es material un espacio físico? Manos arriba. Ok. ¿Y quién piensa que los espacios digitales son materiales? Ok, ¿como 5 personas? ¿6? Ok. Y por último, otra pregunta y ya os dejo en paz, lo juro, durante un rato. ¿Quiénes piensan que los espacios físicos suelen ser públicos? O sea, los espacios, pues los parques, las plazas. Poquita gente, ok. ¿Y quién piensa que los espacios digitales son espacios públicos? Otros poquitos, ok. Está bien. Si tenemos en cuenta que lo que sucede en los espacios públicos es algo que genera ciudadanía, que genera las formas de interacción con el espacio y de vinculación con un territorio, es donde de alguna forma nos conectamos, hablamos, tomamos decisiones. ¿Qué pasa cuando ese espacio pasa de ser la plaza a ser la red social? Bueno, yo voy a defender primero que parques, bancos, plazas, calles sí son espacios públicos, son gestionados de forma estatal, que igual no comunitaria, pero esos serían modelos luego de gobernabilidad que deberíamos analizar, pero en principio sí son espacios públicos, y que los espacios digitales son espacios privados. Normalmente, cuando estudiamos las redes y todos los estudios sobre comunicación y medios, nos damos cuenta de que en casi todos hacen grandes alusiones a espacios maravillosos, públicos, donde la red nos permite expresarnos todos en horizontalidad, dar una voz pública, habitar un espacio público digital donde todos somos escuchados, donde permite la democracia total y absoluta que otros espacios no nos permiten. Y es increíble cuántos artículos tienes que leer para encontrarte uno que no defienda algo así. Es decir, todos estamos dando por hecho que los espacios digitales son espacios públicos. Aquí no, me sorprendió. No sé si es que ya os habéis cansado de levantar manos, pero está bien. Pero no se tiene en cuenta quién lo gestiona. Se entiende como, ok, es un espacio público porque lo que yo pongo ahí lo ve todo el mundo. Que no es lo mismo que de quién depende la gestión. Un espacio público pertenece a todos los miembros de una comunidad y la propiedad privada deja de regir en ese espacio. Entonces, la libertad tiene un carácter colectivo. En un espacio privado, por el contrario, el espacio puede ser cerrado o administrado según a los intereses de sus dueños. ¿Os suena el señor de la foto? Pues ese es un dueño de un espacio digital, que es uno de los que más habitamos, y que es un espacio privado donde es él y su grupo de gente quien toma las decisiones sobre lo que sucede ahí, cómo se dan nuestras interacciones, a quién pertenece esa información, a quién se la venden, etc. El problema fundamental de cuando pasamos de habitar un espacio público a un espacio privado es que todas las funciones necesarias para acceder, circular, interactuar con el espacio
pasan de ser de la colectividad a ser del propietario, que puede reservarse los derechos de admisión o dictar la moral predominante. Cuando hablamos de dictar la moral predominante, podemos pensar en los algoritmos de Google, de Facebook, que deciden qué tipo de noticias son más relevantes, qué tipo de información tú quieres ver y te muestran primero, y cuál no es tan importante y mejor la dejamos atrás. Hablamos, por ejemplo, de la censura de pezones femeninos en Facebook, no los masculinos, y otro tipo de decisiones que se toman de forma unilateral. Hablamos de cómo se cuestionan a través también de dejarlas relegadas ciertas opiniones políticas para mostrar otras o priorizar otras a través de los mismos algoritmos. Y cuestiones tan polémicas como cuando Google decidió eliminar Palestina de Google Maps. No sé si recordáis aquello, pero las redes, cuando son privadas, están gestionando todo lo que sucede en ellas. Eso es una privatización de la gestión del conocimiento. Lo que se pierde cuando pasamos de habitar espacios públicos a espacios privados es la capacidad libre de construcción social. Ya no podemos construirnos socialmente organizados entre nosotros. Nos están construyendo a través de las formas en que determinan que funcionan nuestras relaciones. Si pensamos en cuáles son los intereses que hay detrás, cuáles son los intereses de que un espacio sea público o qué queremos los que gestionaríamos un espacio público. Pues pueden ser muy variados, pero la cuestión es que entre todos igual decidimos ponernos de acuerdo y son nuestros intereses, los intereses de la ciudadanía. ¿Cuáles son los intereses de lo privado? Esto que va a sonar ahora es una selección de palabras de Zuckerberg, el director de Facebook, a lo largo de toda su... 100 or 200 to grow it, therefore it wouldn't grow thousands. I mean, Lo que se there doesn't hizo necessarily have to be fue more. estudiar cuáles son las palabras que más dice, y dice dos, que podéis estar oyendo en recortes durante more than a esta third of a conferencia few hasta thousand el more punto schools, determinado. more of a horizontal, that it's more like more, works y really grow. well at growing. Millions Más is more, there's y crecer. more efficient, Más, and más, I mean, there's más, more, más. almost 800,000 more. ¿Cuál es el problema cuando los intereses de las entidades privadas que manejan los espacios digitales son nada más tener más producción, más dinero, más tweets, más gente conectada, más gente dentro de sus redes? Pues el problema es que tenemos que considerar la materialidad. Este es un gran problema. La inmaterialidad de la comunicación ha sido durante mucho tiempo un supuesto ontológico para la teoría general de los campos de la comunicación, la retórica y los estudios de los medios. Cuando estamos pensando que los medios son solo esa cosa virtual e inocua que está por ahí flotando, pensamos en la nube. ¿Y aquí, a qué huelen las nubes? Decía un anuncio de compresas. Pues no huelen a nada, son inmateriales, flotan en el cielo. Pues bueno, resulta que todo ese material que guardamos en la nube, no lo estamos guardando en la nube, lo estamos guardando en macroservidores. La nube se ve así. Son miles y miles de servidores que tienen un peso específico, unas medidas específicas, que ocupan un espacio y que evidentemente no son nada inmateriales. Actualmente, Internet, esa cosa inmaterial y maravillosa que flota en el aire, consume el 10% de la energía mundial. De ese 10% que consume Internet, un 3%, o sea, todo el 3% corresponde a los servidores de Google, Amazon y las grandes compañías. Eso es una barbaridad, pero además el crecimiento está siendo de un 7% con respecto al año anterior y se espera que sea el 20% del total de la producción mundial en el 2030, según estudios de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Northwestern. Si además vamos un poco más y pensamos un poco más allá de nada más el consumo energético y lo medimos en algo que también ahora está llamando más la atención, que es las emisiones de CO2 al año, un reporte de la consultora TwoSide, difundido por International WordPress Group, la actividad vinculada solo con los correos electrónicos, es decir, los correos electrónicos que mandamos todos, producen 890 millones, perdón, equivale al carbono que producen 890 millones de coches. Se envían casi 2.4 millones de correos electrónicos cada segundo. 74 billones de correos por año.
Suponiendo que todos los correos electrónicos fueran de los más ligeritos y emitieran la huella más baja, que sería de 0,3 gramos de CO2 cada uno, el total de CO2 generado en el mundo por los correos electrónicos es de 22 millones de toneladas métricas de CO2 por año. ¿Qué quiere decir esto? Los mismos gases invernadero producidos por 5 millones de automóviles. De hecho, nada más todos estos correos que se mandan en un año equivale al CO2 emitido por 890 millones de coches, incluida la fabricación de los mismos, la que se consume en la fabricación de los mismos. Es decir, esta inmaterialidad no nos permite ver toda la materialidad que hay detrás. Un tuit genera 0,02 gramos, es muy poquito. Pero eso quiere decir que con 500 millones de tweets que se envían al día, se genera un total de 10 toneladas métricas de CO2 por día. Facebook generó en 2017 casi 1 millón de toneladas métricas de dióxido de carbono. Entrenar un sistema de inteligencia artificial, que básicamente la inteligencia artificial es lo que ahora está detrás de que sepamos cómo llegar al trabajo con Google Maps o con Waze, de que podamos tener a Siri diciéndonos chistes cuando le preguntamos, es de 300.000 kilos de dióxido de carbono, lo que equivale a casi 5 veces las emisiones de un coche promedio de por vida, en toda su vida útil. Y aquí nada más energía consumida y CO2. No sé si alguien ha oído hablar del coltán. ¿Alguien ha oído hablar del coltán? ¿Quiénes saben lo que es el coltán? Poquitos, entonces lo explico. Bueno, el coltán en realidad no es un mineral como se piensa, es una mezcla de dos que se suele encontrar juntas en la naturaleza, de tantalio y de niobio. Este mineral es imprescindible para todos los componentes móviles, para los ordenadores portátiles, para los móviles, para las tablets, para las consolas portátiles. Todos esos elementos necesitan de este material, que es un material muy resistente al calor. El principal productor de coltán, que tiene el 80% de las reservas, es la República Democrática del Congo. Seguramente no suene mucho por eso, pero no sé si alguien ha oído hablar de Sierra Leona y de una guerra que está ahí, pues todo tiene que ver con el coltán. De los exportadores, bueno, es uno de los 10 minerales también más abundantes en Venezuela. Quiero decir, también porque entendamos un poco situaciones políticas. Esto, además, el mayor exportador es, evidentemente, este país, pero hay un segundo exportador, que es Ruanda, que tiene 0 en su suelo de este material. ¿Cómo lo exportan si no lo consiguen? Bueno, pues tiene que ver con muchos de los involucrados en esta guerra, que es una guerra por los materiales que se esconden ahí. Que no solo eso, porque además genera unas condiciones de explotación laboral tremendas y que tiene esclavitud infantil. La producción de coltán anual es de 1.800 toneladas. Y ni siquiera está dando para poder alimentar todas las compras que tenemos de móviles, ordenadores, consolas, que, por ejemplo, solo de móviles han sido 1.600 millones de unidades en todo el mundo en un año. Estamos como locos. Pero además hay un dato que me gustaría también que se tuviera en cuenta, que es que 1 kilo de coltán extraído en la República Democrática del Congo equivale a 2 niños muertos, de los niños que están esclavos extrayéndolos. Es decir, esto es materialidad. Residuos electrónicos. Se producen 50.000 millones de toneladas en 2018. ¿Pero por qué no los vemos? ¿Por qué no estamos todos en un mundo posapocalíptico como el de Wall-E, rodeados de basura electrónica? Porque casi todos los residuos electrónicos se producen en Estados Unidos y en Europa, pero se procesan en China, África y Sudamérica. Estos residuos electrónicos tienen un impacto ambiental gravísimo porque son altamente contaminantes y también para la salud de las personas que lo procesan, que en la mayoría de los casos trabajan sin ningún tipo de protección necesaria. Y se espera un crecimiento enorme de la producción de residuos electrónicos.
Ahora mismo se han producido 12% más que en 2016, de 2016 a 2018, y un informe de la ONU se espera que sean 120 millones de toneladas en 2050. Lo más curioso es que dentro de este mundo capitalista, donde lo que importa es el capital, estos residuos tienen un valor, porque están llenos de componentes muy valiosos como el coltán, oro y distintos elementos. De hecho, el valor estimado de lo que podía ser recuperable en los desechos electrónicos del año pasado era de 55 millones de dólares, más que el Producto Interior Bruto de la mayoría de los países. Y aún así no se está recuperando. Pero además, los servidores producen otra cosa, que es calor. Los servidores producen muchísimo calor. No he sido capaz de encontrar ni un solo estudio que hable de cuánto calor se está emitiendo globalmente solo por los servidores, pero sí es un hecho que se gasta muchísima energía en poder mantenerlos refrigerados. Frente a lo cual se están tomando cierto tipo de decisiones, como instalándolos bajo el mar o en la Antártida. Creo que no hace falta decir que los mares y la Antártida no necesitan ni un grado más de calor, porque cada vez se está deshaciendo más el hielo de la Antártida, lo que supone también calentamiento de los océanos, calentamiento global y todos los problemas que ya estamos viendo. Entre 1979 y 1990, la Antártida perdió un promedio de 4.000 millones de toneladas de hielo anualmente. Entre 2009 y 2017, la pérdida de masas de hielo creció más de 6 veces y actualmente se están perdiendo 252.000 millones de toneladas por año. Maybe 30,000, 150,000 grow a lot more growing, and then 300 million, probably 300 million was like, for just maybe 10 or 20 more orders of magnitude more powerful than more interesting, is so much more rich. I don't know, there's a lot more growing. Este es el more que no se ve detrás del otro more del que habla Zuckerberg. Entonces, yo os diría que obviar la materialidad de los medios digitales es un crimen por omisión. Es un crimen por omisión que está excluyendo todas las cuestiones ambientales y todas las cuestiones de los flujos mundiales de materias primas, energía y trabajadores. Eso es un problema enorme de primer nivel de materialidad. Pero hay más. Más allá de la mano de obra esclava en explotación de recursos como el coltán y todo esto que sucede muy lejos de nosotros, muchas veces en el tercer mundo y que igual pues, nos importa pero poco, está todo lo que está sucediendo también en las partes del primer mundo, cómo el trabajo está modificándose tremendamente a través de los sistemas digitales. ¿Quiénes de aquí han trabajado o, bueno, solo trabajan o han trabajado para un entorno tecnológico digital? Ok, 4 personas. Hay un fenómeno que se llama uberización, que es esto que hacen las plataformas de servicios, como Uber, donde te dicen o le dicen a sus trabajadores que son socios. Como son socios, no tienen derechos laborales. Pero, curiosamente, para ser socios, no forman parte del reparto de beneficios de la empresa. Esto tiene un gran problema, porque más allá de más allá de la problemática que pueden generar estos servicios a nivel, como hemos visto, de Airbnb, generando gentrificación en grandes ciudades, como sucede en el caso de Barcelona, generan otro tipo de relaciones laborales. En primer lugar, se da una gran precarización. Actualmente, 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada, pese a tener un empleo. Generan también que haya una ausencia de derechos. Como son proveedores de servicio, como decía, pues solo tienen obligaciones, no tienen derechos laborales. Pero además se genera el individualismo. Es un trabajo descentralizado que haces desde tu casa, desde tu coche, desde tu bici, y donde nunca te juntas con otros trabajadores, donde nunca sabes quiénes son los otros ni tienes formas de contactar con ellos a través de la app. Y pues la condición del trabajador se individualiza y se despolitiza. No hay sindicatos. Y además se da un caso que se está dando a todos los niveles de gamificación. ¿Quiénes han oído hablar de la gamificación? Mitad, mitad. Bueno, la gamificación es introducir dinámicas de juego en cosas que no lo son.
lo cual suena muy bonito y divertido, pero es una trampa. Porque la gamificación viene de estudios de marketing que piensan cómo fidelizar clientes, cómo moderar conductas y demás. ¿A qué es lo que nos lleva la gamificación? O más bien, ¿de dónde bebe? ¿Cuál es la teoría psicológica de la que bebe la gamificación? El conductismo. Estímulos, refuerzos positivos y negativos que lo que hacen es modificar las determinadas conductas. En el caso de estas formas de trabajo, te dan incentivos si llegas antes, te dan penalizaciones si no trabajas un determinado número de horas y te va generando situaciones de estrés, ansiedad o de pronto de satisfacción enorme y maravillosa porque conseguiste llegar a tu objetivo del día y te dieron una estrellita que aparece flotando en el aire. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar en esta época, cómo las nuevas políticas laborales permiten, integran o dejan que esto pase. Creo que justo hoy salió una noticia de que había sido despedido un conductor de Cabify con 60 años porque se estaba negando a hacer 60 horas semanales y le habían echado. O sea, le habían bloqueado de la plataforma de la que era socio. Pero es que además, y ahora es cuando creo que os vais a replantear esto de quién trabaja para una empresa tecnológica. Todos estamos trabajando. Las empresas tecnológicas se nutren de muchísimo trabajo gratuito. Facebook es gratis, ¿verdad? Twitter es gratis, WhatsApp es gratis, tenéis un montón de servicios gratuitos. Pues hay una frase maravillosa, que debería repetirse más, que es que cuando el producto es gratis es que tú eres el producto. Por ejemplo, cuando una discoteca dice las chicas beben gratis los jueves, ¿qué te están anunciando? Chicas borrachas. Te están convirtiendo en el producto. Lo mismo sucede con estas tecnologías. Estamos dotando de contenido a plataformas que si no solo serían un cascarón vacío y lo estamos haciendo a coste cero y hasta felices. Además, estamos entrenando sistemas de inteligencia artificial. No sé si alguien participó en el reto de los 10 años. Esta era yo hace 10 años y esta soy yo ahora, con el hashtag. Eso sirve para que los sistemas y algoritmos puedan determinar cuántas variaciones hay dentro de tu rostro y puedan reconocerte en cualquier caso por un sistema de reconocimiento facial. Y esa es solo una de las formas en las que estamos entrenándolos. Y además somos parte de la vigilancia. Etiqueta a tus amigos. Dinos quiénes son tus familiares. Responde preguntas. Juega con tus amigos. Invítalos. Formamos parte de su red de vigilancia. Y ahí vamos a otro de los elementos muy importantes, que es el control. Hay un caso que no sé si conocéis, el de Malte Spritz, que fue uno de los primeros en darse cuenta de cómo nos controlan los móviles. Vamos a ver un vídeo ahora, donde vamos a ver esta historia. Malte Spritz decidió pedirle a su compañía de teléfonos en Alemania que le diera los datos que guardaban de él. La compañía se negó, fue a la corte y lo que hizo fue pedir que esos datos tenía que tener el acceso y evidentemente la Corte de Justicia le dio la razón y le entregaron esos datos. Lo que le entregaron fue un montón de números que no tenían ningún sentido para él, una información indescifrable, pero le pidió a unos amigos que sí sabían de eso que le hicieran una visualización. Cuando pudo ver estos datos, obtuvo este resultado, que es un vídeo de 2 días de actividad de esta persona. Como veis, se puede ver exactamente dónde se encuentra, cuándo hace una llamada, cuándo recibe un mensaje. El tiempo que duran las llamadas que hace, a quién se las hace, cuánto tiempo está parado. Esto lo hacen todos, absolutamente todos los móviles que tenemos ahora mismo. Ni siquiera os voy a decir que levantéis la mano quien tenga un celular encima, porque ya asumo que todo el mundo tiene un móvil encima. Pero ¿qué es lo más importante de esto? No solo que sepan exactamente dónde estamos, a quién llamamos y con quién nos relacionamos. Porque si tuvieran esa información de mí, diría, bueno, puede no importarme. Bueno, primero, debería sí importarme, porque toda la información
quedamos pensando que no hemos hecho nada malo en la vida y que estamos dentro de la legalidad y que entonces no me importa que me espíen o sepan lo que hago, es cierto ahora, pero puede no ser cierto en un futuro. Pongamos que llegase al gobierno un partido que decidiese que todas las personas homosexuales o todas las personas que trabajan en prevención de la violencia de género pues van a ser encarceladas porque formaron parte de algo horrible en el pasado, ¿no? Porque eso de defender derechos de género pues es horrible y vamos a encarcelarlos. Si pensamos, por ejemplo, en uno de los ejemplos, como siempre, más vistosos, que es el Holocausto, desde hacía años los gobiernos habían empezado a recabar información sobre la religión de sus ciudadanos, igual que se recaba ahora, para ver pues, cuánto dinero se destinaba a qué actividades y cuánto no. Cuando llegaron los nazis el trabajo estaba hecho. Aquí está la lista de judíos, vamos. Es lo mismo ahora. Toda la información que estamos dando no sabemos cuándo o cómo o en qué otro lugar puede ser utilizada de una forma en la que nos incrimine, nos delate. Recientemente también el gobierno de Estados Unidos ha determinado que para entrar o pedir una visa, aunque sea de tránsito a su país, tienes que darle acceso a tus redes sociales. Quizá el gobierno de Estados Unidos no determina que es legal lo mismo que determina el gobierno del país en el que te encuentras. Y se pueden dar casos terribles. Pero ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante es que no tienen mi información, tienen la de todos. Y no la tienen de forma aislada, la tienen contrastada. Es decir, pueden saber, por ejemplo, cuánta gente está en una manifestación, quiénes son los focos de comunicación. O sea, por ejemplo, si hay una persona con la que se están comunicando 5 y cortar ese nodo, pueden determinar muchísimas cosas a través de esa información cruzada, que es nada más y únicamente dato móvil. Más allá de eso, estamos constantemente controlados por nuestra huella digital. Todo lo que buscamos en Internet queda registrado. A través de nuestras búsquedas pueden saber si estamos enfermos, si estamos sanos, si estamos divertidos, si pensamos tener un hijo, si estamos buscando cómo abortar, porque aunque nadie más lo sepa, Internet sabe que estás buscando esas pastillas para el aborto. Pueden saber cualquier cosa, pueden saber todo. Pero además por todas las interacciones en redes sociales, like, corazón, me enfada, pueden saber nuestro estado emocional, qué cosas nos gustan, qué cosas nos enojan, pueden saber exactamente qué es lo que más nos hace enfadar y qué es lo que más nos gusta. Y además, si hay momentos en los que del día, por ejemplo, a las 12 del día, pues todo me gusta y le doy a todo like. Pero resulta que hay días, como el lunes, que todo me enfada. Pueden saber exactamente todo eso porque tienen un rastreo de todo eso. Y estas son las formas de control emocional. ¿Por qué? Porque toda esta información la usan igual para vendernos cremas antiarrugas, cochecitos de bebé, productos, que ideas políticas. ¿Y qué supone esto? Supone lo que muchos autores ya han empezado a hablar como el fin de la democracia. Y creo que uno de los casos clarísimos es el de Cambridge Analytica, donde a través de saber datos de la gente podían estar enviando información y anuncios totalmente dirigidos hacia ti en concreto, por tus características, en el momento en que estás más vulnerable para que te lo creas. Porque una persona por sí sola siempre es impredecible. Y ahora podría ponerme a correr por aquí, nadie se lo hubiera esperado. Pero una masa es predecible. Y es predecible sobre todo en las interrelaciones. Hay una frase de Prada, ya de 2012, que dice que el poder económico no pretende seguir fundamentando todos sus privilegios en una explotación de sujetos como fuerza de trabajo, sino en la cada vez más lucrativa regulación de sus formas de vida, sus dinámicas vitales e interacciones personales y afectivas, de sus emociones, de sus hábitos de consumo y satisfacción. Esto, evidentemente, es un gran problema, porque todo lo que ha estado ocurriendo en este tiempo, y aquí cito a Christian Fax, que trabaja mucho esta línea, es una recentralización de Internet en grandes servicios de la red social, Facebook, Twitter, que ha devuelto paradójicamente peso a los gobiernos y grandes medios, y el ascenso de una cultura ligada a ellos que prima la adhesión, el me gusta, el fab y el retweet sobre la deliberación, confundiendo las fronteras entre entretenimiento, popularidad y vida ciudadana. ¿Quién sigue discutiendo en redes con gente que no piensa como ellos? Al tercer comentario donde se enfadaron, lo bloqueo, no tengo por qué escucharlo. Mantienes a los amigos que piensan como tú, pero además los algoritmos de las redes sociales te ayudan a que solo te aparezcan las cosas que son similares a ti ideológicamente, en gustos y demás.
Al final, lo único que hacemos es relacionarnos con la gente que ya piensa con lo mismo que nosotros, reforzando nuestras ideas y dándoles like. No pensamos. Como dice Marina Garcés, estamos en un caso de inteligencia delegada. Es tantísima la información que vemos cada día. Scrollé hacia abajo en el Facebook. ¿Cuántos posts me salen? Millones. No podemos tener un pensamiento crítico acerca de ello. No podemos, o sea, podríamos tener igual acerca de 1, 2, pero no de toda la información que estamos viendo. Entonces ya leemos titulares en vez de leer las noticias y delegamos nuestra capacidad crítica en otros. Decimos, bueno, yo es que en este medio confío. Bueno, es que si lo publicó mi amigo no sé quién, entonces tiene que ser verdad. Se nos cuelan millones de fake news, incluso a los medios, porque esos medios confiables que deberían hacer ese trabajo crítico, pues muchas veces tampoco lo hacen. Estamos sobresaturados. Y delegamos esa inteligencia a sistemas de inteligencia artificial, a nuestros amigos, a nuestros medios, y no pensamos críticamente. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque todo se construye a través de la tecnología. Las formas en las que entendemos el mundo se construyen a través de la tecnología. Las formas en las que nos relacionamos con los otros se construyen a través de la tecnología. La información, el conocimiento, está en Internet. Y si es una gran corporación la que decide cuál es el conocimiento que tenemos, está construyendo la realidad y todas nuestras relaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos frente a esto que parece total y absolutamente apocalíptico? Tenemos que volver a repensar desde lo público, pero para repensar desde lo público también hay que pensarlo desde la materialidad, como agentes en vez de como usuarios, y desde su materialidad en vez de su inmaterialidad. ¿Ya están todos asustados? ¿Sufriendo, llorando? ¿Ya quieren irse a casa, hacerse bolita en el suelo? Ok. Pues bueno, ahora vamos a ver que no todo está perdido y todavía hay cosas que se pueden hacer. Todavía tenemos posibilidades de resistencia que me gusta dividir en dos categorías, las posibilidades de guerrilla y las posibilidades de Estado. Contra la videovigilancia que se da de todos nosotros y reconocimiento facial, todas estas cosas, hay varias medidas que se pueden tomar. Hay varios investigadores, artistas, trabajando en líneas contra la videovigilancia, donde, por ejemplo, se diseñan maquillajes que impiden el reconocimiento facial. No son maquillajes altamente tecnológicos, nada más sus principios se basan en la asimetría, porque las inteligencias artificiales buscan cosas simétricas. También en resaltar o oscurecer más las zonas que deberían ser más claras, como la nariz, cejas, pómulos. Y hay como muchas técnicas donde a través del maquillaje puedes impedir que una cámara te reconozca. Hay prendas que también impiden la videovigilancia. Esta que se ve en la imagen es una prenda que impide la detección de calor, porque muchos de los sistemas de videovigilancia tienen varios sistemas para determinar que hay un humano. Por ejemplo, medición de temperatura. Hay otros que lo que miden es la forma del cuerpo y dice ahí hay una persona y entonces luego proceden al reconocimiento facial, que recientemente también salieron unos investigadores que habían desarrollado ciertos patrones que si los colocas en la ropa, las cámaras dejan de reconocer que hay una persona ahí. Entonces, al tiempo que se desarrollan todas las técnicas de vigilancia más avanzadas, se desarrollan también técnicas de resistencia a esa vigilancia. Pero dentro de lo que podrían ser las leyes de Estado o comunes, no solo las tácticas individuales, tenemos, por ejemplo, leyes que impidan la videovigilancia o el reconocimiento facial. Recientemente, San Francisco, una de las cunas de todos estos elementos, ha prohibido la utilización de reconocimiento facial en todo el área. Se puede decidir, se puede elegir entre todos y vetar este tipo de tecnologías. Al mismo tiempo que, por cierto, en México la acaban de instalar, digo. Contra la precariedad laboral. Contra la precariedad laboral podemos hacer muchas estrategias. Yo aquí no pretendo dar un solucionario, solo pienso en cosas que a mí se me han ocurrido o que ya están pasando, pero evidentemente hay 10.000 millones de soluciones diferentes y más bien los invito a pensarlas conmigo. Contra la precariedad laboral, los sindicatos. Generar sindicatos de trabajadores de apps, como por ejemplo ya existe uno en Argentina, donde lo que hace es unir a las personas que trabajan dentro de este tipo de normas y ponerlas en contacto para poder hacer una resistencia política y exigir derechos laborales. Cooperativas.
se pueden generar cooperativas que tengan unas tecnologías similares, pero que trabajen de una forma pues, mucho más sana, que compitan con las plataformas capitalistas. Esto, por ejemplo, cuando fue la última huelga en Madrid de los repartidores de Deliveroo, Uber Eats y demás, repartidores de comida, una de las conclusiones a las que llegaron era: vamos a hacer nuestra propia app, vamos a dejar todos de trabajar para estas, por lo tanto, en un momento pierden sus empleados, aunque luego vayan a recuperarlos enseguida, y vamos a fomentar nuestra propia app, vamos a competirle a esto. O, dentro de las propuestas de Estado, pues se podría ver por qué triunfan estas formas de trabajo, cómo se pueden generar formas de trabajo tomando las cosas que son positivas de estas nuevas tecnologías, pero eliminando todas las que son negativas y, de alguna forma, proporcionando los derechos laborales básicos que estén garantizados dentro de estas cuestiones laborales. Ecológicos. Pues igual de guerrilla, nosotros mismos como personas individuales podemos alargar al máximo la vida de nuestros dispositivos. Seguramente muchos aquí os parezca la mejor idea que tu compañía, cuando pasa un año, te regale un móvil nuevo de última generación. Pero eso está generando una cantidad de desechos increíbles que, pues como ya hemos visto antes, generan muchísimas más cosas que no solo residuos, sino trabajo infantil forzado y demás. El generar también nuestros propios dispositivos. Dentro de lo que se tira, casi todos los componentes son perfectamente válidos y a veces parece muy difícil o un mundo ponernos a montar una pieza, pero muchas veces no es tan difícil generar con esos residuos nuestras propias tecnologías, que además pueden adaptarse mucho más a nosotros, porque las que generemos nosotros están hechas pensando en lo que nosotros necesitamos, mientras las que nos venden están hechas pensando en lo que se vende y en lo que va a generar más rédito económico. Y a nivel también como estatal, podríamos regular el espacio digital como se regulan los espacios físicos. Si pensamos que los espacios digitales también son espacios materiales, pensemos en cómo se pueden aplicar reglas de uso de suelo, infraestructuras, la gestión de los residuos, de una forma que no solo esté determinada por los intereses comerciales y de ver a dónde lo llevamos ahora, sino que evidentemente haya una regulación que tenga en cuenta todos los elementos vistos antes, todos los factores ecológicos, pero también laborales, etc. Y recuperar la democracia. ¿Cómo podemos hacer esto cuando básicamente por todos lados nos están bombardeando y haciendo que pensemos como pensamos? Bueno, igual de guerrilla, podemos utilizar buscadores que no registran nuestra actividad. Por ejemplo, DuckDuckGo es un buscador que no está registrando lo que buscamos. Podemos utilizar aleatorizadores de reacciones. Hay por ahí alguien que te hace un plugin que se lo pones a tu navegador y cuando tú le vas a dar like a Facebook o en corazón o lo que sea, lo aleatoriza y te va soltando cada uno una vez para que no sean capaces de determinar estados de ánimo. O directamente, no utilizar reacciones. Si utilizas comentarios en lugar de reacciones, haces que sea mucho más difícil rastrear también como todos esos pasos. O, lo que sería igual más obvio, pero sé que duele, cerrar nuestra cuenta de Facebook. O incluso usar Tor, donde vamos a la Deep Web ya anónimos no rastreables, aunque sé que eso ya es un paso como mucho más complicado. Y igual, de gobierno ya se han dado varias regulaciones. Se han dado regulaciones que obligan a declarar quiénes, con cuánto dinero, dónde están financiando anuncios en redes sociales, porque uno de los problemas, por ejemplo, era que el presupuesto de propaganda de un partido político en campaña electoral está limitado, pero como eso era total y absolutamente una caja negra, pues por ahí es por donde se estaban incumpliendo las leyes. Hay una chica que hablaba en una TED Talk, a ver si la encuentro, así, Carol Calward, que estuvo hablando delante justo de estos grandes magnates de Facebook, Twitter y demás, y les acusó de criminales, porque no basta con decir, ahora sí lo vamos a pedir que lo indique, o sea, ahora sí vamos a publicar esto, sino que están encubriendo delitos que se cometieron con Cambridge Analytica y con el Brexit, donde también hubo muchísima información y publicidad metida por parte de intereses políticos concretos. Igual, no permitir a los partidos que sepan los perfiles ideológicos de los ciudadanos, que es una norma que recién se ha aprobado, no gracias a la política, sino a la justicia. Y, en general, tener políticas de datos abiertos, donde los datos que generan los ciudadanos son de los ciudadanos, utilizarlos para prevención
de catástrofes, para mejora del servicio público, para un montón de cosas, para que los datos son utilísimos y se está demostrando que lo son, pero en beneficio de todos en vez de unos pocos. Y por último, pues un Internet soberano que no esté regulado por intereses comerciales, sino que al igual que las carreteras, que se puede dar luego concesiones a privadas para que las gestionen, sea algo regulado por el Estado, pero que no sea quien tiene todo el control, porque ahí es un equilibrio muy complicado, porque ese sería, por ejemplo, el caso de China o lo que quiere hacer Rusia. Entonces, ahí está complicado porque más bien tendría que ser un gestor que nos permita que sea lo más horizontal, transparente posible. Por eso también hay muchas iniciativas de gobierno abierto y de soberanía del Internet que tratan de establecer cuáles deberían ser los principios de estas formas de hacerlo todo público, pero no solo estatal, ¿no? Y bueno, creo que todo esto es posible y creo que está pasando si revertimos también la mirada hacia la materialidad de los espacios digitales y si pensamos cómo podemos estar operando a través de este materialismo digital